Listo. Entonces, buenas noches Sí, para está todos. bien. Bienvenidos, pues, gracias, Doc. Bienvenidos al Club de Revistas del día de hoy. Yo soy Giovanni Muñoz, reciente el segundo año del programa de Medicina de Urgencias y mi asesor de esta charla fue el doctor José Armando Chacón. A manera de introducción, como vieron todos, pues, el artículo que nos trae o nos reúne hoy, pues, es acerca del uso de REBOA. Entonces, vamos a hablar de la hemorragia en trauma. Sabemos entonces que el trauma ocupa el cuarto lugar en muertes por todas las causas y esto con estadísticas del año 2016 en donde se estableció pues un aproximado de muerte de 4.9 millones de muertes que impactan sobre todo a pacientes de género masculino, pero más importante que eso pues a pacientes en etapas productivas de la vida, etapas tempranas entre los 30 y los 40 años, por lo cual esto tiene un gran costo, una carga pues importante de los costos en el sistema de salud. Y pues sobre todo en territorios en vía de desarrollo como el nuestro, pues tiene pues una alta carga de atención en los servicios de urgencias. Se ha encontrado que el 25% de estas muertes por trauma están asociadas a trauma, hemorragia, perdón, y que entre el 40 y el 80% de estas muertes pueden ser evitables. Y se ha definido entonces una mortalidad temprana y una mortalidad tardía que van a estar definidos por cuatro ciclos que son importantes. Recordemos que una eh, de los principios que se han venido tocando cada vez con mayor frecuencia es la hipótesis pues de la lesión endotelial o del sufrimiento endotelial, en donde una hemorragia o un trauma que tiene pues contacto con algún tejido rico pues en este epitelio o en este tejido va a tener una ruptura que va a generar esa extravasación de la sangre, pues que es lo que nosotros vemos como la hemorragia, pero no solamente se va a quedar pues en esa salida de la sangre, sino que va a tener pues un ciclo fisiopatológico mucho más complejo por la inducción de coagulopatía que puede ser temprana o tardía, y ya vamos a hablar pues de esto, de hipotermia, y que va a generar entonces un aumento de ese sufrimiento tubular y que va a generarse entonces o va a explicarse con un mayor porcentaje de hemorragia. Por lo tanto, como les expliqué, no solamente esas mortalidades tempranas van a estar asociadas a hemorragia, ni las tardías van a estar explicadas netamente por la coagulopatía, porque se puede generar una coagulopatía temprana que explica esa difícil contención de la hemorragia, pero también una coagulopatía tardía que va a generar hemorragias tardías, por lo cual pues se puede ver en cualquiera de los dos ámbitos del trauma, sobre todo pues de los traumas graves o de alta energía. Y teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de trauma en cuanto a la mortalidad o a la morbilidad de estos pacientes que se encuentran pues en este contexto, entonces se han hecho varios estudios observacionales de algunos registros de trauma y este es un registro de Reino Unido que es muy valioso porque fue realizado con un seguimiento a 10 años, como podemos ver con 296 pacientes identificados como con trauma severo, con hemorragia severa, lo cual pues también nos dice pues de la baja prevalencia de este tipo de traumas en este país. Sin embargo, que nos mostró que estos pacientes tienen una mortalidad pues mucho más alta de lo que ya vimos previamente, entre el 85 y el 75%, incluso antes del ingreso a urgencias, y que la causa de la hemorragia también es mucho más alta, hasta en un 60%. Podemos ver entonces que en esta caracterización de los pacientes vamos a encontrar que la mayoría de las lesiones van a ser de origen vascular con una lesión de grandes vasos en el torso y que no es posible comprimir de manera pues extrínseca a menos que se lleve pues a una resolución quirúrgica. Y esto es conocido en el contexto de trauma como hemorragia no compresible de torso y vemos entonces el impacto tan importante que tiene pues en este tipo de pacientes. Sin embargo,
Ya hace mucho tiempo, y este es un estudio de 1976, se venía hablando de esa hemorragia no compresible de torso y su gran asociación pues a mortalidad en este tipo de pacientes. Este es un estudio de serie de casos de pacientes que mostró 40 pacientes ingresados, de los cuales tenían pues una hemorragia, un hemoperitoneo masivo y que fueron llevados a la parotomía por inestabilidad hemodinámica. De esto lo importante es que 29 de estos pacientes fueron llevados a terapias de oclusión mecánica de aorta después de una toracotomía resucitativa y lo que se hacía era realizar compresión abdominal mediante este instrumento que era conocido pues como un compresor de aorta abdominal. Sin embargo, también estos pacientes pues eran llevados a la parotomía de urgencias y como pueden ver en la imagen, pues lo que se hacía era hacer un clampaje de esos grandes vasos para tratar de mantener la volemia y poder reanimar pues el paciente de manera más efectiva pues por el alto riesgo de mortalidad en esos casos. Ya en 1976 hablábamos de esto, sin embargo pues hemos avanzado en cuanto pues al uso de estos compresores y en este momento tenemos a disposición y está pues bastante en boga el REBOA, que es un mecanismo de contención endovascular que se hace pues por medio de una vía arterial y que puede generar una oclusión en cualquiera de las tres zonas de la aorta, como lo podemos ver en la imagen. Y tanto pues en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3, dependiendo pues del abordaje que nuestro paciente requiera, eh, y que pues ha generado, se ha convertido pues en una esperanza para el manejo, el abordaje de estos pacientes con una menor pues morbilidad, ya que pues es una terapia puente entre el ingreso del paciente y pues la cirugía que va a generar pues un control definitivo de la lesión. Si bien pues tiene sentido pues desde la parte anatómica, se han realizado pues varios estudios y este es un estudio en modelo porcino para tratar de definir pues cuáles son esos beneficios y cuáles son los posibles riesgos de aplicar esta terapia en los pacientes politraumatizados. Y como podemos ver en este ensayo que se hizo, pues, como les digo, en porcinos, lo que tenemos entonces es un aumento claro, pues, de la presión arterial central en los pacientes después de la aplicación de la terapia y un aumento de la oxigenación cerebral, pues, también en estos pacientes. Sin embargo, o en estos modelos animales, perdón. Sin embargo, lo que vemos también es un aumento del lactato después de la deflación del balón, lo cual puede estar asociado pues a falla multiorgánica y por ende pues también a mayor mortalidad. Y esto pues es lo que ha generado como la pregunta clínica de la que vamos a hablar más adelante. Ya hay varios antecedentes y pues vamos a hablar pues como de qué se ha revisado en la evidencia o qué revisé en la bibliografía antes de llegar al estudio y tengo que advertir pues que lo que tenemos previamente a este estudio son estudios observacionales, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar pues una serie de casos, un estudio de cortes y unas revisiones sistemáticas porque el ensayo o el estudio que vamos a evaluar el día de hoy sería el primer estudio prospectivo pues en lo que refiere pues a este tema. Y empezamos en el año 2013 con esta serie de casos de 6 pacientes que fueron eh, que tenían pues un trauma con una hemorragia masiva y que se les aplicó pues el manejo con este REBOA. Como podemos ver en esta tabla resumen pues del análisis de los pacientes, eran pacientes con diversas edades, en donde todos ingresaron pues hipotensos, incluso uno pues parada cardíaca a los servicios de urgencias y en quienes se vio un aumento de la presión arterial sistólica posterior al inicio del REBOA.
Una de las cosas que más me llama la atención de este estudio son los bajos tiempos de admisión. Podemos ver el máximo fue de 19 minutos y unos tiempos de oclusión del vaso entre pues de máximo 6 minutos. Son entonces unos tiempos pues bastante rápidos a nivel prehospitalario y a nivel de la primera atención, con un tiempo de oclusión máximo de 65 minutos. Y lo que podemos ver en conclusión en estos 6 pacientes que analiza pues esta serie de casos es que hubo éxito en la terapia, hubo supervivencia en la terapia en 4 de estos casos en las primeras 24 horas, por lo cual pues a manera pues de la experticia de este grupo que realizó pues este ensayo, pues ellos muestran entonces las posibles ventajas que se tienen en cuanto al manejo de esta terapia en este tipo de pacientes y su aumento y su valor pues en cuanto a la supervivencia. Este es un ensayo que es un ensayo retrospectivo, que es mucho más amplio, que tuvo pues un análisis de pacientes hospitalizados por trauma, que fueron en total 5.230 pacientes, y a quienes se evaluó en pacientes mayores de 18 años y que no hubieran presentado una parada cardíaca, a quienes se les había implementado REBOA. Se encontraron 52 pacientes, de los cuales se excluyeron los que se realizó como un uso secundario después pues, de una cirugía. En cuanto al uso primario del REBOA, se dejaron pues 24 pacientes. Como podemos ver en este análisis, de los 24, 14 sobrevivieron y 10 pues no sobrevivieron. Lo llamativo que podemos ver en este caso es pues las causas pues primero que el grupo de no sobrevivientes es pues más alto en porcentaje respecto al control, a la serie de casos pasada. Sin embargo, sí se pudo ver que estos pacientes tuvieron un aumento de la presión arterial. Sin embargo, no en todos los casos se pudo realizar pues una deflación del balón, y por tanto pues esto generó un aumento pues en la mortalidad, sobre todo en las primeras 24 horas y también pues a los 30 días, que era pues uno de los resultados finales del estudio. Y la otra cosa llamativa es que se expusieron las complicaciones que hubo, que se presentaron en el 12.5% de los casos, y que la mayoría fueron lesiones vasculares que requirieron amputación en el grupo pues, de sobrevivientes. Entonces, vemos que en este caso el beneficio de la mortalidad no está tan claro, y aparecen pues unas posibles complicaciones vasculares que pueden generar o nos pueden hacer replantearnos pues el uso de esta terapia. Vamos entonces al año 2016, donde se hace pues una revisión sistemática de los estudios que hay hasta el momento. Nuevamente pues no son estudios aleatorizados porque no hay ensayos prospectivos hasta el momento, la mayoría son estudios de cortes, y lo que podemos ver es que de estos 41 estudios que se eligieron para el análisis, hay 8 que son y pues, que están enfatizados a trauma, pues que es lo que nos interesa a nosotros, 15 de trauma toracoabdominopélvico. Y lo que podemos ver en este caso es que a pesar de que se tiene pues una alta heterogeneidad dado pues la calidad de los estudios, sí hay pues un aumento en la presión arterial sistólica en los pacientes en quienes se realizó pues este estudio. Sin embargo, no se logra nuevamente demostrar una reducción clara en la mortalidad, por lo cual una de las grandes conclusiones de este estudio es que se requiere un estudio formal y prospectivo para revisar pues este desenlace. Este es otro metaanálisis del año 2018 que tuvo un total de 89 estudios analizados, y que nuevamente cuando hacen pues una análisis respecto a la mortalidad, en este caso tuvieron en cuenta unos estudios de corte que no fueron aplicados en el metaanálisis previo. Ellos sí pudieron encontrar aparentemente una
que se favorecía pues el uso de Reboa en cuanto a mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, nuevamente, la heterogeneidad pues de este estudio pues tiene una heterogeneidad moderada de 41%, por lo tanto pues existe una duda sobre la validez pues de esto, sobre la aplicabilidad y la certeza de esta conclusión, y lo que podemos encontrar es que en los diferentes estudios ese valor en cuanto a la mortalidad se dio sobre todo en pacientes que no estaban asociados a trauma, por lo cual pues también queda la duda sobre en cuanto a los pacientes de trauma, pues cuál es la aplicabilidad del Reboa para disminuir la mortalidad, y esto es sobre la diferencia en la presión arterial, que nuevamente pues podemos encontrar que no existe pues una diferencia estadísticamente significativa en su uso respecto pues a la terapia estándar y al control primario quirúrgico respecto pues al uso de Reboa. Por lo tanto, pues llegamos entonces a este estudio, que es el que les traigo para analizar el día de hoy, que fue publicado en JAMA en octubre del año pasado, y vamos a empezar entonces con el análisis metodológico del mismo. Primero, pues vamos a definir la pregunta de investigación que se plantearon los autores, la población que se utilizaron o donde se enfocó fueron los pacientes politraumatizados con hemorragia exsanguinante. La intervención fue el uso de dispositivo Reboa, la comparación pues la atención estándar de pacientes, que ya vamos a ver pues en qué consistía este tipo de comparador, y la mortalidad, el evento principal era la mortalidad pues a 90 días. Este es un ensayo clínico aleatorizado, pragmático, multicéntrico, que es abierto y de secuencial grupal, y que tiene un análisis bayesiano, del cual pues vamos a hablar ahorita cuando establezcamos pues el tema pues estadístico del estudio. La pregunta clínica entonces es si en pacientes traumatizados con hemorragia exsanguinante el uso del dispositivo Reboa afecta la mortalidad en 90 días en comparación con la terapia estándar. Los criterios de inclusión que se tuvieron para el estudio fueron pacientes de 16 años, cumplidos o aparentes, dado que eran pacientes pues, que ingresaban en contexto crítico agudo, que se tuvieran pues un contexto de trauma y que tuvieran una hemorragia de torso no compresible potencialmente mortal, nuevamente confirmado o sospechado. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con sospecha o confirmación de embarazo y lesiones que fueran incompatibles con la vida, o pacientes que tuvieran un muy mal pronóstico al momento pues, del ingreso y que eran abordados por los médicos de urgencias de las diferentes instituciones. Cuanto a los aspectos éticos, este ensayo fue analizado y autorizado por el Comité de Ética de Investigación de Greater Manchester, y se realizó un consentimiento para continuar la participación del ensayo clínico en los pacientes una vez ya no estaban en una condición potencialmente mortal. Ellos hicieron una asignación al azar en bloques de 1 a 1 con bloques permutados de 2 a 4 y que estaban realizados pues vía web. O claramente pues en este tipo de intervención pues no fue posible el cegamiento, porque pues los mismos médicos que atendían estos pacientes, pues no podían estar cegados en cuanto al uso pues del Reboa en estos pacientes, y pues esto es algo claramente justificado, por lo tanto pues fue una intención primaria del estudio que el estudio sea abierto. Ahora sí, la descripción de la intervención entonces. Lo que se estudió fue el uso de Reboa, y esto es una cosa que dejan clara los autores, es que no hubo una elección por un producto o marca en particular, lo cual pues aleja pues o no hace presentar pues un conflicto de intereses en cuanto a su uso, y las zonas del uso pues y en cuanto a la inserción en las zonas del uso era pues definido por los médicos tratantes dependiendo de la etiología del sangrado. Y en cuanto a la atención estándar, era pues también totalmente definida respecto a los médicos tratantes, y podían recibir intubación, transfusión, aplicación de torniquetes, o si los pacientes requerían ser llevados a un control temprano de hemorragia quirúrgica, incluso con oclusión aórtica dentro o endovascular dentro pues de ese protocolo de manejo.
ese estaba pues completamente a libertad de los médicos. En el suplemento pues ellos nos entregan, obviamente pues estos médicos ya estaban previamente capacitados y tenían una curva de aprendizaje en cuanto a la inserción de reboa, y ellos hicieron pues unas jornadas académicas para instruir sobre pues el estudio que se estaba llevando. Como podemos ver entonces, este pues es como el orden del día de los 2 días que duró pues el estudio, y que se basó sobre todo pues en información respecto al estudio que estaban llevando y simulación o casos clínicos que ellos realizaban para tratar de homogeneizar pues ese tipo de atención. Nuevamente los desenlaces pues que se estudiaron, como vimos, el principal era la mortalidad a 90 días. Sin embargo ellos también hicieron un análisis de la mortalidad en 3 horas, 6 horas y 24 horas. Otra cosa importante, pues otros 3 desenlaces importantes que ellos quisieron analizar fue el tiempo de la autorización hasta el control definitivo de la hemorragia, el procedimiento definitivo de control de hemorragias que necesitaban el paciente y los requisitos de transfusión entre los grupos, tanto pues de intervención como de comparación. No, pues también ellos tuvieron presente resultados de seguridad y vamos a ver pues más adelante las complicaciones asociadas al uso de dispositivo, pues como también pues como un evento que se analizó. En cuanto al análisis estadístico, entonces ellos hicieron un análisis bayesiano, es decir, ellos trataron de proporcionar esa probabilidad en un rango definido de efectos del tratamiento, dados pues los datos que tenían previamente respecto pues a algunos estudios. Eso pues es algo difícil de hacer porque, como vimos, pues no había mucha evidencia respecto pues a este tipo de intervención. Ellos diseñaron entonces, respecto a un ensayo retrospectivo del año 2015 que se hizo en Reino Unido y Gales, para determinar pues esa muestra de pacientes. Ya vamos a ver cómo lo hicieron, y se planeó en un principio inscribir 120 pacientes. Ellos realizaron, pues, intervino un comité de monitoreo de datos y seguridad a los 40 pacientes, a los 80 pacientes y finalmente a los 120 pacientes, para determinar pues la seguridad de seguir el estudio. Y de acuerdo a los datos que se tenían previamente, ellos establecieron un protocolo de detención especificada del daño cuando se alcanzara más del 90% de probabilidad de mortalidad a 90 días, según pues el análisis que ellos estaban haciendo. Y esto efectivamente fue lo que pasó. Cuando cuando el Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad intervino en los 80 pacientes, se dieron cuenta que esa probabilidad de muerte era mayor al 90%. Por lo tanto, decidieron realizar o detener prematuramente pues, el ensayo clínico. En ese lapso, mientras ya se habían inscrito 10 pacientes al análisis provisional, lo que resultó pues, en un total de 90 pacientes en total. Este es un estudio de superioridad respecto a la terapia. Ellos hicieron un análisis por intención a tratar, en donde iban a analizar esos pacientes en el grupo en el que fueron aleatorizados, para tratar pues de reducir pues el riesgo de error. Y este es el ensayo que llevó pues a ese tipo de, o a al cálculo de la muestra que ellos utilizaron. Fue publicado, como les dije, en el 2015, pero fue llevado a cabo entre el año 2012 y 2013. Participaron 10 centros de alta complejidad, y ellos aportaban cerca de 80 pacientes por año que habían recibido Reboa. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue simplemente una regla de 3, en donde dijeron: si los 10 centros de alta complejidad aportan 80, nosotros necesitamos tener 5 pacientes inscritos en un periodo de 3 años, por lo tanto el total esperado de esos pacientes va a ser 120. Y esa fue la forma como ellos calcularon pues esa muestra. Podemos ver que, a pesar de que el estudio tuvo 72,000 pacientes, solamente el 3%, cerca del 5%, perdón, tuvieron pues uso de Reboa en este grupo.
Vamos entonces a ver el análisis crítico de resultados de estos pacientes y primero que todo, pues vamos a hablar de esos pacientes que fueron aleatorizados. De los 90 que resultaron finalmente en el estudio, 46 fueron aleatorizados al grupo de Reboa, pero hay unas particularidades en este grupo de las que vamos a ampliar un poquito más adelante, pero en donde es llamativo que solamente 19 pacientes tuvieron una terapia completa con Reboa. Es decir, en donde se les hizo una inserción de catéter y se infló pues el balón para brindarle la terapia al paciente. En los 44 pacientes que fueron randomizados, aleatorizados, perdón, al grupo de terapia estándar, 2 recibieron control quirúrgico o control endovascular con Reboa, y esto pues definido por los médicos tratantes. Finalmente, pues fueron 46 pacientes incluidos en cuanto al análisis final en los pacientes del grupo de intervención y uno de los pacientes declinó pues su participación en el análisis después de 4 días, por lo tanto a los 90 días pues eran 43 pacientes en el grupo comparador. Estas son las características demográficas del estudio. Como podemos ver, pues la mayoría de los pacientes eran hombres. En este caso, el 97% de los pacientes tuvieron como etiología del trauma un trauma contundente, y esto pues es algo también llamativo porque probablemente no es algo que se vea en otros medios, en donde probablemente el trauma penetrante pues es mucho más prevalente en cuanto pues a la causa de hemorragia de difícil control en este grupo. Este es el análisis demográfico prehospitalario de los pacientes y también hay varias cosas que son llamativas. Primero, el grupo que ingresó pues con presiones arteriales sistólicas era más bajo en el grupo que finalmente recibió la intervención. Esos pacientes llegaron con presiones arteriales más bajas. Y lo otro que me llama la atención es esto. En el ámbito prehospitalario, vean entonces que esto pues nuevamente fue hecho en Reino Unido, entonces los métodos de transporte aéreo mediante helicóptero y ambulancia pues fueron tal vez pues fueron altos respecto a lo que probablemente nosotros podamos encontrar en nuestro medio o en otros medios de países menos desarrollados. Sin embargo, a pesar pues, de la disponibilidad de estos métodos de transporte, podemos encontrar que en este análisis demográfico ya intrahospitalario, nuevamente estos pacientes estaban más hipotensos, perdón, en el grupo que realizó la intervención, pero si nosotros nos detenemos a ver el tiempo entre el trauma y la llegada al servicio de urgencias, vemos que es una mediana de 90 minutos en el grupo de intervención y 97 en el grupo de comparación. Y esto, si vamos a los antecedentes y revisamos las series de casos de las que hablamos previamente, pues nos damos cuenta que son unos tiempos bastante elevados respecto a lo que se había visto pues, en otro tipo de estudios. Asimismo, después de la llegada al servicio de urgencias, la aleatorización se dio en un promedio de 13 minutos adicionales, por lo cual tenemos unos tiempos de atención superior a 100 minutos en ambos grupos de pacientes. Otra cosa que es llamativa es que la mayoría de los pacientes que tenían un trauma a nivel cráneoencefálico estaban en el grupo de intervención, es decir, en el grupo de Reboa, por lo cual pues esto también puede ser llamativo al momento de interpretar nuestros resultados. Nuevamente y específicamente respecto al uso del Reboa, vamos nuevamente a los pacientes que fueron aleatorizados, que fueron 46, pero nuevamente solamente el 41% tuvo el dispositivo insertado e inflado, el 37% ya habían respondido a medidas mientras se preparaba la inserción y finalmente pues no se realizó. 2 presentaron deterioro antes del acceso arterial y 8 es decir, el 17% no se pudo realizar la inserción arterial por dificultades técnicas, porque no se pudo pues, realizar la canalización y el paso del dispositivo.
De los 19 pacientes que finalmente sí fueron ocluidos, 10 fueron ocluidos en zona 1, pues en la parte alta de la aorta, y 9 en zona 3. Veamos que los tiempos puerta-balón después del ingreso a urgencias fueron de 32 minutos, los cuales también son algo prolongados respecto a los análisis previos que vimos en los antecedentes, y el tiempo de duración de terapia media, o sea, del balón inflado en los pacientes que se les realizó fue de 29 minutos. Y en 8 de ellos se realizó una deflación titulada, dado que fueron unos tiempos pues, más extendidos. Ahora sí, respecto a los resultados, entonces vamos a ver que este es el análisis primario que ellos hicieron. Ellos tenían respecto a los antecedentes, que es definido como un análisis primario no ajustado, preespecificado a priori, una OR de 1.58, y en donde después de analizar los datos de los pacientes se encontró pues que la probabilidad de muerte en el grupo de pacientes de intervención era de un 86.9%. Vemos entonces aquí esta gráfica de Kaplan-Meier en donde podemos ver que definitivamente la supervivencia fue menor en el grupo de REBOA. Y una cosa que es llamativa es que a pesar de que ellos hicieron un análisis a 90 días, generalmente todos los cambios en mortalidad se dieron pues en los primeros 10 días, incluso en las primeras 24 horas, que es ese pico que vemos acá. Entonces es donde pues fue mucho más visible el estudio en cuanto a mortalidad. Ellos hicieron 2 análisis estadísticos posteriores a esto, que fue una regresión multivariable en donde calcularon nuevamente este OR, que en este caso fue 1.8, es decir, con una probabilidad de 84.9% de muerte, y posteriormente se hizo un análisis de las covariables individuales que ellos aportan en el suplemento, pero que no traigo a colación porque en realidad no tuvieron impacto pues, en los resultados que ellos encontraron. En cuanto a los desenlaces secundarios, entonces podemos ver nuevamente que esos tiempos de mortalidad fueron pues mucho más altos en las primeras 24 horas, incluso pues en las primeras 3 horas, y que pues fue mucho más amplia, pues o fue más probable esa mortalidad en el grupo de intervención. Y en cuanto a la necesidad pues de control definitivo mediante un procedimiento, entonces vemos entonces que existe una mayor pues predilección o pues hubo una mayor corrección quirúrgica en los pacientes que estaban en el grupo estándar, y que ese tiempo de la aleatorización al control definitivo de la hemorragia fue mucho más amplio en el grupo de REBOA, cerca de 83 minutos como media, versus 64 minutos en el grupo de atención estándar. Y otra cosa, pues no hubo en realidad una diferencia significativa en el grupo que recibieron pues hemocomponentes, pero hay una discreta diferencia en las dosis que se utilizaron para el control de la hemorragia con ácido tranexámico, pues teniendo en cuenta otro tipo de estudios del que ya hemos hablado, y que fue pues menor en el grupo que recibió REBOA sin ser pues estadísticamente significativo. Ahora, respecto a los resultados de seguridad, en realidad pues ellos no refieren pues una alta tasa de complicaciones en cuanto pues al uso de esta terapia. Sin embargo, la mayor tasa pues de estas complicaciones sí se presentó pues en el acceso y fueron pues de origen vascular, lo cual pues sí va pues como a en la misma tónica respecto pues a los antecedentes de los que ya hemos hablado. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores con estos resultados? Primero, pues que su estudio tiene varias fortalezas, porque es un estudio que tiene una pregunta clínica relevante, un tema que es controvertido, que incluyeron un programa de capacitación
Obviamente, pues a pesar de que estos médicos ya tenían pues una curva de aprendizaje, ellos incluyeron este programa de capacitación, pero pues nos queda la duda si 2 días de capacitación son suficientes pues para generar pues una armonización en la atención en este tipo de pacientes. Y puede ser pues que esto haya costado un poquito porque recordemos que no todos los pacientes que fueron aleatorizados a Reboa pues en realidad recibieron el tratamiento completo y hubo una alta tasa pues de falla en cuanto pues al uso del dispositivo. Ellos tenían unos criterios de inclusión amplios que les permitieron pues recolectar varios pacientes respecto pues a lo que ellos tienen en trauma pues en Reino Unido. En realidad, pues había una simpleza en recolección de datos y esto disminuía la carga para el personal asistencial que en realidad se enfocaba en atender al paciente, pero no limitaba pues el estudio respecto a esto. En cuanto a las limitaciones, nuevamente, pues el tamaño de muestra, a pesar de que es significativo para su país, es pequeño porque pues esto es un evento poco frecuente. Hay que tener en cuenta el contexto del sitio del estudio y ellos mismos lo reconocen, pues la mayoría, como les dije, el 97% son con trauma contundente y eso es algo que probablemente no se vea en otro tipo, en otros países o en otros entornos. El protocolo de atención en trauma, dado que ellos refieren que por protocolo, pues muchas veces el cirujano estaba pues llamado inmediatamente. Sin embargo, pues ellos, los que estaban sobre todo en atención estándar, pues tenían que hacer otras cosas o los que estaban en Reboa, pues se iban a enfocar justamente pues en la inserción del dispositivo, aunque a manera de crítica, pues esto es algo que no se ve en los tiempos de atención pues de los pacientes. Y efectivamente hubo unos desequilibrios en los grupos de aleatorización, ya hablamos pues de la tabla 1, donde los pacientes que estaban en Reboa estaban más hipotensos, los tiempos pues también eran más prolongados para este tipo de pacientes. Las conclusiones del artículo, entonces, pues es el primer ensayo clínico aleatorizado sobre esta pregunta. El grupo de intervención mostró una mayor probabilidad de mortalidad a los 90 días, incluso fue más significativo en las primeras 24 horas. En este estudio la mortalidad fue superior a los estudios observacionales previos que habíamos hablado y pues que la vía de tratamiento definitivamente fue un desafío, por lo cual pues no se pudo llevar a cabo o no se pudo tener pues la intervención en todos los pacientes en los que fueron aleatorizados. En cuanto a la calidad y la reproducibilidad, los criterios de validez interna, entonces se generó una aleatorización por computadora en bloques permutados. El seguimiento fue completo, solamente pues uno de los pacientes retiró su consentimiento. El análisis fue por intención a tratar, se analizaron dentro del grupo que fueron aleatorizados, recibieron el mismo tratamiento, pues recordemos que los grupos aleatorizados a Reboa también pues recibieron la terapia estándar y pues el protocolo, ellos tienen un protocolo definido de trauma, pues estaba ciertamente pues homogenizado y los resultados pues que ellos entregan son los resultados pues completos de lo que se habían puesto pues eh, en ocultamiento. Vemos pues que es un ensayo cegado. En realidad pues no considero que haya pues una falla en el ocultamiento porque ellos definieron de entrada que era muy difícil realizar pues el cegamiento y no lo hicieron, pero pues no estaba pues en este caso. Y que los grupos similares, como lo vemos, pues sí existe una diferencia en cuanto a a la población aleatorizada en cuanto pudo haberse pues comprometido o estaban tal vez más hipotensos esos pacientes que recibieron Reboa. En cuanto a la aplicabilidad, yo pienso pues en nuestro medio pues existen pocas instituciones que en realidad tengan pues el recurso para realizar pues un ensayo clínico con este tipo de dispositivos. Sin embargo, pues vemos que en ciudades como Cali o Medellín, donde pues la terapia de trauma pues es más fuerte, tal vez
se pudiera contemplar, se consideraron los clínicamente importantes, aunque nuevamente se hace llamado en cuanto pues a la definición de la mortalidad a 90 días, uno no sabe qué tan importante es esto pues en este tipo de pacientes y es probable que se pudiera hacer pues un control mucho más temprano. Ya vimos que después de los 10 días prácticamente la mortalidad no cambió. Y el costo-beneficio, pues que siempre se requiere una inversión importante en cuanto a la capacitación, a la preparación, a la curva de aprendizaje y al insumo pues como tal, dado pues que es un dispositivo costoso. Ustedes saben que me gusta pues traer como el impacto que ha tenido el artículo en cuanto pues a la literatura en general y encontré pues estos dos editoriales respecto pues al artículo, el primero pues en la misma revista para el mismo mes, en donde se habla pues que es muy complejo estudiar estas terapias de gestión del trauma, sobre todo pues de trauma grave pues en los servicios de urgencias. Que el juicio clínico de definir qué pacientes tenían un sangrado poco controlado es subjetivo y que se requerían unos criterios de selección tal vez más detallados, que estas intervenciones fueron demoradas tal vez para lo que requerían los pacientes y si vamos nuevamente pues a los antecedentes, los tiempos de intervención fueron mucho más amplios, por lo cual además de verse como una cosa a tratar, puede tener una disminución del beneficio que en realidad pueden tener tanto el REBOA como pues la terapia estándar. En realidad esto pues pudo haber hecho que la mortalidad sea tan alta en este estudio y que la experiencia y la capacitación son fundamentales por lo que les dije que pasó pues en cuanto pues a la inserción del dispositivo. Y este es otra editorial que también pues es bastante dura con el artículo en donde nos dice pues que los que en realidad recibieron manejo efectivo con REBOA fueron muy bajo, que esos tiempos prehospitalarios fueron muy prolongados, que en realidad los pacientes que recibieron un procedimiento para el control hemorrágico definitivo pues fueron pocos respecto a todos los que se intervinieron y también fueron prolongados, por lo cual se concluye que este ensayo no describe el verdadero efecto del REBOA y que se debe seguir considerando esta terapia como una terapia en puente, pero que no debe retrasar la cirugía definitiva pues pues para este tipo de pacientes. Ya como conclusiones finales, este es el primer ensayo sobre el uso de REBOA en este contexto, con todas las limitaciones metodológicas, pues considero que es bastante difícil realizar pues este tipo de estudios en este tipo de pacientes. El estudio concluye realmente que la terapia aumenta la mortalidad, sin embargo, pues hay unas cuestiones, unos aspectos a mejorar respecto a la metodología y al protocolo de atención. Esto hace que se deba interpretar con cuidado estos resultados del estudio y que no se debe satanizar el uso de REBOA para este grupo de pacientes, teniéndolo en cuenta, como ya lo dije, como una terapia de puente antes del control definitivo de la hemorragia. Y definitivamente se requieren nuevos estudios prospectivos para fortalecer la evidencia y definir si efectivamente, como lo dicen los autores, el REBOA aumenta la probabilidad de muerte o no. Muchísimas gracias y quedo atento a la discusión.